congratulations to Ancacacha in Ecuador. Café Sin Rosca presenta. Continuamos aquí en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Alex Remache. Él es candidato por el Distrito Centro Norte de la Alianza Claro que se puede, que auspicia o apoya la candidatura de Yacu Pérez. Estimado Alex, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos cómo va la campaña y cuál es el objetivo de llegar a la Asamblea Nacional. Muy buenos días. Buenos días, César. Un gusto estar acá compartiendo este café, digamos. Sin rosca. Sin rosca, café sin rosca. Bueno, la campaña es muy intensa, alegre, porque de alguna manera en esta época de campaña se intensifica la relación con las personas, que es lo importante. Yo soy del Partido Socialista, el Partido Socialista es parte de esta alianza, y generalmente nosotros los socialistas nos formamos en la relación permanente con los ciudadanos, conociendo sus dificultades, etcétera, pero esto se acelera en las campañas electorales. Una campaña muy corta también, que requiere de mucha creatividad de los candidatos. En ese sentido, lo que se propone desde la alianza, claro que se puede, que está liderada por Yacu Pérez, obviamente son cosas objetivas que en un año, 4 meses, un año, 6 meses, se podría hacer en la Asamblea. No creo que haya que creer aquel candidato que proponga reformar o elaborar muchas leyes. Nosotros nos concentramos en dos grandes ejes: el empleo juvenil y la educación. Yo soy educador, entonces tengo un conocimiento sobre el tema educativo y sobre todo la disposición a ajustar algunos temas que están todavía sueltos en la Ley Orgánica de Educación Superior, en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, es decir, en el sistema educativo. Entonces, en este año 4 meses, año 6 meses, como digo, nosotros tenemos que concentrarnos en algunos aspectos. Si bien la agenda legislativa de Yacu es más amplia, y habrá espacio para la fiscalización también, pero en el caso personal, en el caso de las listas 2, 17, 20 del Distrito Centro Norte, como usted dijo, vamos a privilegiar estos dos temas: el empleo juvenil y la educación para todos, podríamos decir. ¿Es posible con un gobierno que deja una economía, obviamente para ellos la economía está maravillosa, pero lo que siente el pueblo ecuatoriano es lo contrario, la economía está mal? Entonces, ¿cómo hacerlo desde esa perspectiva? Si ustedes son gobierno y si ustedes llegan a la asamblea, ¿cómo hacer para transparentar esas cifras y poder trabajar justamente con un presupuesto real? Usted lo ha dicho, hay que transparentar las cifras. Efectivamente, su preocupación es válida porque ¿cómo es posible? A ver, todo el mundo que tiene un negocio, una empresa, tiene que ganar en el país. Así es. Pero llama la atención que, por ejemplo, la banca en los últimos años, y sobre todo en el último año, haya tenido las mejores utilidades de los últimos años. Mientras la gente de a pie, la gente que vive en los barrios, con dificultad puede llevar un bocado diario a la boca, ¿no? Entonces, hay que transparentar esto. Entonces, un gobierno como el que esperamos se gane primero las elecciones y se instaure en el Ecuador, tiene que mirar esta realidad, y de hecho Yacu Pérez tiene esa propuesta. Vamos a hacerlo urgente para reorientar. No se va a resolver todos los problemas, ¿no? Por supuesto, en un año no se puede. no se puede. Pero para reorientar, para iniciar un cambio radical, sustancial en el Ecuador. Orientados bajo... ¿Por qué criterio, César? Mire, las grandes mayorías que históricamente han sido marginadas tienen que ser consideradas con los recursos que sí existen, César. Porque si hay recursos para tener utilidades, es decir, hay recursos, ciertamente. Para tener una reserva grande. Para tener una reserva o una cuestión, César. El SRI, si cobraría a los 500 deudores más grandes que tiene de impuestos, llegaríamos a 1.983 millones. El SRI depende del presidente, digamos, es un tema ejecutivo. Ahí hay dinero, ¿para qué? Para orientar a la generación de empleo, al sistema educativo, al sistema de salud, pagar
la deuda que corresponda, una parte, porque no se puede decir que va a pagar toda la deuda que tiene el Estado con el gobierno, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras cosas, y atender el tema crucial, la inseguridad, Claro. detener, combatir la violencia, el crimen organizado. Entonces, existen recursos, ¿sí? También existen recursos, ¿sabe por dónde, César? Pero hay cosas increíbles que pasan en el Ecuador. En nuestro país se exoneran de impuestos a las personas naturales y jurídicas más ricas. Si nosotros al 10% más rico del Ecuador no le perdonaríamos los impuestos, ahí también hay dinero, Claro. mucho dinero, ¿sí? Pero, Entonces, pero en ese momento le saltarían al cuello y dirían, están acabando con yo creo, el sector privado, Claro. no están dando incentivos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? a ver, Yacu Pérez ha sido muy claro. En nuestro país, y yo comparto esa idea, en nuestro país todos tenemos derecho a emprender, generar utilidades, es decir, el respeto a la propiedad privada, la consolidación de la propiedad pública y la comunitaria también. Eso es clarísimo. Pero claro, nosotros no podemos seguir intentando construir un país con tanta desigualdad. Hay un fenómeno que los economistas estudiamos bastante, César, que se llama el de la concentración. ¿Esto qué quiere decir? Miramos la riqueza y ¿dónde está la riqueza? Y en el Ecuador es clarísimo. La riqueza, la mayor cantidad de riqueza está en pocas familias, en pocos grupos. Y el resto que queda para todos los ecuatorianos. Ese es un fenómeno mundial. Pero este fenómeno de concentración en el Ecuador y también en otros países de América Latina se profundiza. Es decir, los ricos cada día son más ricos y los pobres cada día son más pobres. Claro, porque, a ver, acá lo que entiende el pueblo ecuatoriano es que el gobierno, por ejemplo, se endeuda internacionalmente, esa plata nunca llega a los ecuatorianos, pero quienes pagan esa deuda somos los ecuatorianos. Exactamente. Es que no tiene sentido. Y algunos segmentos de los ecuatorianos. El sector medio, digamos, que tiene una relación de dependencia, que no puede eludir los impuestos, Por supuesto. porque todos los meses le cobran, nos cobran, digamos, sí. Pero claro, hay empresas, no todas, no todas, unos sí honran los impuestos como debe ser, pero solamente le digo, si cobramos a los 500 deudores más grandes, entonces, ¿qué se necesita? Decisión del Ejecutivo. Yacu Pérez, porque necesita dinero además, va a tener que cobrar los impuestos y no se está quitando nada a nadie. Solo se está diciendo, a ver, aquí hay una deuda, paguemos, y esa plata, ese dinero, se orienta a través del presupuesto público a educación. Pero aclarar, no más impuestos, sino cobrar los que hay. Cobrar lo que hay, cobrar lo que hay. Es más, Yacu Pérez propone bajar el IVA Ujú. del 12 al 10%. Para generar consumo. Para generar consumo, y eso genera movimiento, genera empleo y la economía se mueve. Es decir, esos discursos de que vamos a presionar, a desestimular a la empresa, al sector privado, no, de ninguna manera. Todo lo contrario. Es más, en el Ecuador, más del 60% de las plazas de empleo las genera la pequeña y la mediana empresa. Nosotros vamos a fortalecer a la pequeña y mediana empresa, porque está demostrado históricamente que es el sector que más empleo genera en el país. Entonces, al estimular a este sector, vamos a estimular también la creación de empleo, sin afectar a los otros sectores, César. Claro. ¿Qué pasaría si Yacu Pérez no llega a la presidencia, usted llega a la asamblea? ¿Cuál sería digamos, el actuar del bloque con otro gobierno? A ver, los estudios serios, ¿sí? Este momento, las encuestas, digamos, los economistas algo entendemos de esto. Mirando cómo fue diseñada la muestra, mirando el margen de error que se plantea, etcétera, y mirando el número de elementos que hacen la muestra, si fue rural, si fue urbano, está estratificado en las provincias, etcétera. Mirando esas encuestas, Yacu está en la segunda vuelta. Ujú. Está en la segunda vuelta. Y además, mirando el optimismo y el trabajo de la gente que está con Yacu, que viene de todos los sectores. Pequeños y medianos empresarios están con nosotros. Gente de la cultura, de la academia, de la política en términos generales, ¿sí? Sectores indígenas en total mayoría.
los indígenas total mayoría están con Yacu, etc. Mirando todo esto, Yacu está en la segunda vuelta y por tanto tiene muchísimas posibilidades de ganar la presidencia en la segunda vuelta. Supongamos que nos equivocamos, porque claro, podemos equivocarnos, podemos cometer algún error, o solamente que estamos interpretando mal los datos. Nosotros como parlamentarios del bloque de Yacu Pérez, pues tendremos un espacio de diálogo, de convocatoria, abierto, así como es la alianza actual. Incrementaremos, ampliaremos ese espacio. ¿Por qué razón, César? Porque el país necesita de acuerdos, porque solamente para volver al ejemplo anterior, esto de profundizar el fenómeno de la concentración, eso no puede seguir pasando en el Ecuador. Y para eso hay que reunirse, juntarse entre todos. La diferencia va a estar en que esos acuerdos serán de cara a la gente, sobre la mesa, colocando los intereses de la gente en primer lugar, no los intereses de los grupos políticos ni económicos que generalmente se expresan a través de parlamentarios en la Asamblea Nacional. Con este criterio es fácil acordar. A ver, tenemos acá esta posibilidad de leyes, por ejemplo. ¿Qué otros bloques vamos a participar en esto? Porque lo que se trata es, como digo, de evitar que en el Ecuador se siga profundizando esto de la desigualdad, la pobreza, miseria. ¿Cómo es posible, César, que en el Ecuador exista desnutrición crónica infantil? Por falta de alimentos, nuestros niños no desarrollan su cerebro. O sea, esto es dramático. Esto es dramático y con la riqueza que tenemos, porque existe riqueza en el país, tenemos que resolver eso, por ejemplo, de forma urgente. Por supuesto. Estimado Alex, quiero agradecerle por estar aquí con nosotros y la pregunta que les hago a todos los candidatos. ¿Por qué deberían votar por Alex Remache? Es difícil responder, porque uno lo que busca es responder con claridad, con transparencia. Yo provengo de la academia. Siempre he estado en el Partido Socialista, pero provengo de la academia y claro, el espacio de la legislatura no es pues el más idóneo como para desenvolverse, digamos. Uh-huh. Pero siendo difícil la pregunta y por tanto muy complejo responderle, podríamos decir que yo aspiro que la gente del centro norte de Quito vote por nuestras listas, vote por Alex Remache, porque vamos a marcar una diferencia. Primero que tenemos un compromiso con la gente. No tenemos compromiso con grupos económicos, ni mucho menos. Tenemos formación, experiencia y, claro, acumulamos un conjunto de esperanza que aspiramos que sean las mismas de la gente, del pueblo ecuatoriano. Porque tenemos propuestas claras y viables, factibles. Una ley que estimule el empleo juvenil es factible. Reformas legales para mejorar la educación también son factibles. Es decir, estamos proponiendo elementos, leyes, sobre las que tenemos claro conocimiento y podemos hacerlo en el corto tiempo que tenemos. Y claro, aspiramos a que voten por Alex Remache y el conjunto de la lista 2, 17 y 20, porque Yacu Pérez necesita quien le acompañe con un bloque sólido parlamentario en esto de que él ha señalado que va a ser el reencauzamiento, el reorientamiento del Ecuador, los primeros pasos para avanzar en otro destino para el Ecuador. Ha estado con nosotros Alex Remache, él es candidato por el Centro Norte, Distrito Centro Norte, por la alianza Claro que se puede, Partido Socialista, Partido Unidad Popular, Democracia Sí. Democracia Sí. Somos Agua, obviamente el partido de Yacu, ya. a que se ha sumado Pachacuti y la Izquierda Democrática. Bueno, una parte Pachacuti. No, yo creo que todo Pachacuti. Pero la CONAIE ha dicho que no. La CONAIE dijo, voten pensando ya su conciencia. Ya. ¿Sí? Pero no hay un apoyo directo, ¿y eso cómo subsanar? Lo de Pachacuti es directo. Ayer en el acto del lanzamiento del programa de Yacu y de Nori, la vicepresidenta, estuvo Santi, Marlon, y estuvo Cecilia Velázquez, los más altos dirigentes de Pachacuti. No hemos conversado, César. Yo toda mi vida he trabajado en el mundo indígena, ¿sí? Y ellos mismos dicen, nosotros votamos en fila cuando un hermano está de candidato. Vamos a votar en fila, ordenaditos. Y es así. Por eso mis dudas con las encuestas también. Claro. Porque no están reflejando esto.
Porque las encuestas no van al campo tampoco. No van. Y si van, van muy poquito, porque es muy costoso, pues. Ujú. Yo he hecho muchas encuestas. Y si la muestra nos dice tienes que irte a Taisha, en Morona, Santiago, no, pues ahí tienes que acomodarle para no. Bueno, ahora ya hay carretero, pero antes era en avioneta o 4 días en cano. No, no. Entonces, esto del mundo rural no está recogiendo las encuestas. Por tanto, Pachacuti va a ir a votar en fila, ordenados, eso han dicho los dirigentes. Y claro, será la primera vez en la historia que tengamos un presidente indígena. Eso saben ellos más que nosotros. Bueno, veamos qué es lo que sucede. Le agradecemos a Alex Remache por estar con nosotros. Nosotros regresamos luego de este corte y ya estará con nosotros Juan Cárdenas con su análisis semanal y su tertulia semanal, perdón. Y pues el día de mañana, pues estaremos también aquí en Café Sin Rosca. Les agradecemos. Luego de este corte vamos con las noticias de la comunidad, con Adrián Caiza y luego con Juan Cárdenas.